Sinbad el marino. He llegado a saber que en el tiempo de Caliph Harún al-Rashid vivía en la ciudad de Bagdad un hombre llamado Sinbad el cargador. Era pobre y para ganarse la vida transportaba bultos sobre su cabeza de un extremo a otro de la ciudad. Un día de calor agobiante, Sinbad pasó por delante de una casa que debía pertenecer a algún mercader rico. Soplaba allí una brisa fresca y cerca de la puerta había un banco. Sinbad soltó su carga y se sentó a respirar aquel aire agradable. Suspiró, alzó los ojos al cielo y exclamó: «Oh Alá, por la mañana, yo Sinbad el cargador, me levanto agotado por el trabajo del día anterior. El propietario de esta casa, en cambio, disfruta la frescura de este lugar. Oh Alá, quiero creer que gobiernas con sabiduría». Luego, cargó nuevamente el fardo para marcharse. Pero un joven sirviente salió de la casa y dijo: «Mi señor ha escuchado tus lamentaciones y te manda llamar. Sígueme». Sinbad, avergonzado, se dejó guiar. El señor de la casa le ofreció exquisitos manjares y dijo: «He sabido que te llamas igual que yo, porque mi nombre es Sinbad el marino. Mis riquezas han sido adquiridas después de grandes fatigas. Te contaré la historia de mi vida. Has de saber que mi padre fue un rico comerciante. Cuando murió yo era muy joven. Compré lujosos vestidos y celebré banquetes hasta que un día me encontré al borde de la pobreza. Vendí lo que me quedaba y adquirí mercancías para salir a venderlas. Me embarqué junto con otros y navegamos por el río Basora hasta salir al mar y alejarnos de la costa. Navegamos días y noches, de mar en mar, de isla en isla, de tierra en tierra y de puerto en puerto. Allí donde pasábamos, vendíamos y comprábamos obteniendo provecho de nuestro trabajo. Un día llegamos a una pequeña isla que parecía un jardín. El capitán mandó echar anclas y desembarcamos. De repente, la isla tembló y el capitán gritó: «¡Alerta, pasajeros! Este es un pez gigantesco, dormido en medio del mar. La arena se le ha amontonado y sobre ella ha crecido el musgo y los árboles. Lo hemos despertado, salvad vuestras vidas». Los pasajeros se echaron a correr hacia el navío. Algunos pudieron alcanzarlo, otros no, porque el pez enorme se había puesto en movimiento. Yo me vi rodeado de las olas, me aferré a un tronco, me senté sobre él y remé con brazos y piernas a favor del viento. Así pasé un día y 2 noches, y llegué a una isla. Dormí profundamente hasta que el sol logró despertarme. Me arrastré para beber agua dulce y comencé a alimentarme con frutos caídos de los árboles. Poco a poco recuperé mis fuerzas. Pasó cierto tiempo y me cansé de tanta soledad. Una mañana ascendí a una roca y desde allí descubrí una vela entre las olas. Corté una rama e hice señas lanzando al viento grandes alaridos. Finalmente los tripulantes de la nave me vieron y se acercaron a socorrerme. Me ofrecieron alimentos y ropas y sentí un gran bienestar. Al día siguiente conté mi historia al capitán y se compadeció de mis penas. «Quisiera ayudarte», me dijo, «para que no tengas que llegar a tu tierra en tal miserable estado. Te entregaré los fardos de un mercader que embarcó con nosotros en Basora, pero que murió ahogado. Vende las mercancías. Después te dirigirás a Bagdad, preguntarás por la familia del ahogado y entregarás el importe de lo que vendas, y yo te daré una retribución por su trabajo». Al oír estas palabras, miré atentamente al capitán y pregunté: «¿Y cómo se llamaba ese mercader, capitán?». Él me contestó: «Sinbad el marino». Grité entonces con toda mi voz: «Yo soy Sinbad el marino. Cuando se puso en movimiento el pez, no pude regresar a tu navío, pero me salvé gracias a un tronco de madera con el que pude alcanzar la costa». Al escucharme, el capitán exclamó: «No hay poder más grande que el de Alá», y me entregó los fardos. Después seguimos navegando hasta llegar al puerto. Vendí mis mercancías y regresé a Bagdad, donde volví a ver a mi familia y a mis amigos. Inicié una nueva vida, comiendo manjares admirables y bebiendo exquisitas bebidas. Y olvidé las penurias pasadas y los peligros. Pero mañana, si Alá quiere, te contaré el segundo de los viajes que emprendí. Y Sinbad el marino le rogó a Sinbad el cargador que cenase con él.
Luego le hizo entrega de 1000 monedas de oro y lo invitó a volver al día siguiente. La segunda noche, habló Sinbad en estos términos a su convidado. Yo vivía la más dulce de las vidas, cuando un día sentí el deseo de correr a otros mares, de conocer otras islas y otros hombres. Fui pues al zoco y compré gran cantidad de mercancías. Busqué luego un navío provisto de velas de buena calidad y transporté a él mis fardos. Navegamos días y noches, de mar en mar, de isla en isla, de tierra en tierra y de puerto en puerto. Allí donde pasábamos, vendíamos y comprábamos obteniendo provecho a nuestro trabajo. Un día Alá nos condujo hasta una isla con árboles de deliciosos frutos y flores, pájaros cantores y arroyos cristalinos. Me tendí en un césped en medio de la frescura del ambiente y dejé que el sueño se apoderara de mí. Dormí durante muchas horas, tantas que cuando desperté no encontré a nadie. Me puse a llorar preso de un terror profundo. Recorrí la isla en todas las direcciones sin encontrar huellas humanas. Trepé un árbol altísimo y descubrí a lo lejos algo luminoso e inmenso. Bajé del árbol y avancé con mucha cautela. Cuando estuve cerca, advertí que era una inmensa cúpula de blancura resplandeciente. Mientras reflexionaba, me di cuenta que de pronto desaparecía el sol y se tornaba una noche larga. Instintivamente alcé la cabeza y vi un pájaro enorme, de alas formidables, que volaba tapando el sol y oscureciendo la isla. Recordé entonces con terror lo que contaban algunos viajeros en la isla del sur. Un pájaro gigantesco llamado Roc, que durante su vuelo tapaba el sol y alimentaba a sus polluelos con elefantes. La cúpula blanca era uno de los huevos de aquel Roc. El pájaro descendió sobre el huevo. Dejó descansando a ambos lados sus 2 patas en tierra y se durmió. Yo quedé debajo de una de sus patas gruesas como el tronco de un árbol. Tomé una decisión. Me quité el turbante, lo trencé como una cuerda y lo até con ella a la pata del pájaro. Si ya no podía sobrevivir en la isla, el ave me conduciría a parajes civilizados. Al amanecer el Roc lanzó un grito horroroso y se llevó por los aires llevándome colgado de su pata. Atravesó el mar y después de mucho rato empezó a descender hasta posarse en la isla. Me apresuré a desatarme sin que el pájaro descubriera mi presencia. Él se precipitó a cazar un animal inmenso y se elevó con la presa entre sus garras. Me dispuse a reconocer el lugar. Todo el suelo estaba cubierto de diamantes de gran tamaño. También vi en todas las direcciones se desplazaban serpientes gruesas como palmeras. Entonces supe que me hallaba frente a un peligro mortal. Sentí pánico y corrí hacia una cueva para salvar mi vida. Entré y cuando me habitué a la oscuridad advertí que lo que había tomado por una enorme roca negra era en realidad una serpiente enroscada sobre sus huevos. Sentí horror. Temblé y caí al suelo sin conocimiento. Así permanecí hasta la mañana. Cuando desperté, me deslicé hasta la entrada y salí, temblando como un borracho a causa del hambre y del terror. Mientras deambulaba, cayó a mis pies el esqueleto de un buey. Alcé los ojos y no vi a nadie, pero recordé lo que se contaba sobre los buscadores de diamantes. Como ellos no podían bajar del Valle de las Serpientes, arrojaban las cáscaras de bueyes para que los diamantes se pegaran a los restos de la carne. Cuando llegaran las águilas para llevarse a los animales muertos a sus nidos, los buscadores lanzarían gritos estruendosos para obligar a las aves a soltar la presa. Así, recogían los diamantes adheridos a la carne fresca y regresaban a su país. Así podía yo tratar de salvar mi vida y salir de aquel valle. Comencé a amontonar una gran cantidad de diamantes, abarroté con ellos mis bolsillos, me los introduje entre el traje y la camisa y llené mi calzón. Luego desenrollé la tela de mi turbante como la primera vez y me introduje en el costillar del buey. Me até bien fuerte con el turbante a los cuartos traseros y esperé. A mediodía un águila se precipitó sobre la presa, la aferró y la elevó por los aires conmigo escondido en su interior. Noté luego que se posaba en su nido
y que empezaba a desgarrar con grandes picotazos que amenazaban con desgarrar mi propia carne. De pronto se escuchó un griterío que asustó al ave y lo obligó a emprender nuevamente el vuelo. Un grupo de hombres se acercó. Desaté mis ligaduras y salí de la res. Estaba cubierto de sangre de pies a cabeza, por lo que mi aspecto debía resultar espantoso. Los hombres se alejaron, pero yo grité: «¡No temáis! Soy un hombre de bien». El propietario del buey se inclinó sobre la carne, sin encontrar allí los diamantes que buscaba. Alzó sus brazos al cielo y dijo: «¡Qué desilusión! Estoy perdido». Y me interpeló: «¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes para robarme mi fortuna?». «No temas nada, porque no soy ladrón», le respondí. Saqué enseguida mi cinturón algunos hermosos diamantes y se los entregué diciéndole: «He aquí una ganancia que no habías esperado en tu vida». El propietario del buey me dio las gracias. Pasamos aquella noche en un lugar agradable y yo sentí gran gozo por hallarme otra vez entre personas civilizadas. Viví algún tiempo en aquella isla y cambié mis diamantes por más oro y plata del que podría contener un navío. Después regresé a Basora, repartí regalos generosos entre mis parientes y amigos sin olvidar a nadie. Disfruté alegremente de la vida, comiendo manjares exquisitos y bebiendo licores delicados. Pero mañana te contaré las peripecias de mi tercer viaje. Los esclavos salieron de comer y de beber. Después Simbad el marino hizo que dieran 100 monedas de oro a Simbad el cargador, que las recibió dando las gracias y se marchó invocando las bendiciones de Alá para Simbad el marino. Por la mañana el cargador volvió a casa del Simbad rico, quien empezó su relato de la siguiente manera. Con la vida que yo disfrutaba desde el regreso de mi segundo viaje, olvidé los peligros que recorrí y me aburría permanecer en Bagdad. Así es que mi alma deseó con ardor reemprender los viajes, adquirí ricas mercancías y partí para Basora. Navegamos días y noches, de mar en mar, de isla en isla, de tierra en tierra, de puerto en puerto. Allí donde pasábamos, vendíamos y comprábamos obteniendo provecho de nuestro trabajo. Un día en alta mar escuchamos que el capitán del navío decía: «Un fuerte viento contrario nos ha desviado de la ruta. La tempestad está sobre nosotros». Por desgracia, no tardamos en ver que se cumplían sus anuncios. El viento azotó las velas, las olas se cortaron las amarras y dañaron el timón. Impulsados por el viento, el navío se precipitó contra la costa y encalló. La mayoría se apresuró a descender y permanecimos largo rato contemplando los daños del navío. Los árboles frutales y el agua dulce que abundaban en el lugar nos permitieron recobrar fuerzas. Al amanecer nos pareció ver entre los árboles un edificio muy grande. Al acercarnos descubrimos que era un palacio rodeado por una muralla con una enorme puerta de ébano de 2 hojas. Como estaba abierta, entramos a una inmensa sala. Extenuados por la fatiga, dormimos profundamente. Ya se había puesto el sol cuando nos sobresaltó un ruido estruendoso. Desde el techo vimos descender un ser alto como una palmera. Tenía los ojos rojos como tizones inflamados, dientes salientes como colmillos de un cerdo y una boca enorme. Los labios le colgaban sobre el pecho y las manos tenían uñas ganchudas como garras. Bastó verlo para que nos invadiera el terror. El gigante comenzó a examinarnos mientras encendía una gran cantidad de leña en el hogar que había en aquella sala. Luego fue derecho a mí y me tomó de la nuca. Me dio vueltas, pero no debió de encontrarme de su gusto porque me echó a rodar por el suelo y se apoderó del capitán del navío, que era un hombre robusto. Lo mató de un solo golpe y lo asó como a un pollo dorándolo en las llamas. Cuando terminó su comida, se tendió sobre el piso y no tardó en roncar igual que un búfalo. A la mañana lo vimos levantarse y alejarse como había llegado. En cuanto se marchó, todos estallamos en llanto al considerar la forma horrorosa en que moriríamos. Anochecía cuando la tierra tembló otra vez y apareció aquel ser gigantesco que repitió las maniobras de la tarde anterior. Pero esta vez cuando se alejó, después de su siesta, uno de los marineros dijo:
Escuchadme, compañeros, ¿no creéis que vale más matar a este gigante que dejar que nos devore? Después de hacerlo, huyamos hacia el mar y construyamos una balsa con las ramas que cubren la playa. Todos estuvimos de acuerdo. Al anochecer, esperamos al gigante para darle muerte. Tuvimos que padecer que asara a otro de nuestros compañeros. Cuando se durmió y comenzó a roncar, escogimos 2 de los inmensos asadores de hierro y los calentamos en la hoguera hasta que estuvieron al rojo vivo. Los empuñamos luego por el extremo frío y como eran muy pesados los cargamos entre varios. Nos acercamos al gigante dormido y los hundimos a la vez a los asadores en ambos ojos para dejarlo ciego. Debió de sentir un gran dolor porque lanzó un grito espantoso que nos hizo rodar por el suelo. A ciegas intentó atrapar a alguno de nosotros, pero habíamos tenido tiempo de tirarnos al suelo, de manera que cada manotazo solo encontraba el vacío. Acabó por dirigirse a tientas hacia la puerta y salió dando gritos. Corrimos hacia la playa. El gigante lo adivinó y empezó a arrojar hacia el mar inmensas rocas. Entre las olas estrepitosas que se levantaban, logramos atar algunas ramas y construir nuestra balsa, en las que pusimos frutas y hierbas comestibles. Empezamos a remar con las ramas más fuertes. La balsa se inclinaba y algunos cayeron al mar. Solo 3 de nosotros permanecimos a flote, a merced del viento y el oleaje, hasta que una brisa nos acercó a una isla. Junto con mis compañeros nos alimentamos de hierbas y de frutos durante algunos días, pero al poco tiempo una barca de pescadores se acercó a las costas, nos recogió y en ella llegamos a una ciudad cercana al mar. La llamaban Ciudad de los Monos. La vida no era fácil, pues los bosques que rodeaban la ciudad estaban habitados por multitud de monos que por las noches asediaban el lugar. Para salvar su vida, los habitantes descansaban en sus barcas y regresaban a sus casas al amanecer cuando los monos volvían al bosque. Permanecimos entonces durmiendo en la barca que nos había recogido. Un día el dueño me preguntó: ¿Eres pescador? ¿Tienes oficio? Le respondí que no, que solo sabía comprar y vender mercancías, pero que había perdido todos mis bienes en un naufragio. Entonces me entregó una bolsa y me dijo: toma esta bolsa, llénala de guijarros, ve con estos hombres y haz lo que ellos hacen. Conseguirás de este modo dinero para pagar el pasaje que te lleve a tu patria. Hombres, cada uno de los cuales llevaba al hombro una bolsa cargada de guijarros. Nos encaminamos a un valle de altísimas palmeras, plagadas de monos. Los hombres empezaron a lanzarle las piedras. Yo hice lo mismo. Los monos respondieron lanzándonos cocos. Todos volvimos a llenar nuestras bolsas con esos frutos y regresamos a la ciudad. Ese fue mi trabajo durante muchos días hasta que almacené gran cantidad de cocos y vendí otros tantos. Por fin, un día agradecí al dueño de la barca y embarqué junto con mi gran cargamento de cocos en una nave que pasó por allí. En todas las islas donde nos deteníamos, cambiaba mi mercancía por otros productos. Obtuve primero canela y pimienta y la cambié luego por parte de estas especias por madera de China. En los mares perleros entregué esa excelente madera y recibí a cambio muchas perlas de incalculable valor. Y Alá permitió que luego de navegar durante días y noches de mar en mar, de isla en isla, de tierra en tierra y de puerto en puerto, llegara a Basora, más enriquecido que nunca. Entonces regresé a mi antigua vida en Bagdad. Como las otras noches, Sinbad el cargador recibió 100 monedas de oro y marchó a su casa, donde descansó hasta la mañana siguiente. «Sabed, compañero y hermano mío», dijo Sinbad el marino aquella mañana, «que no escarmenté fácilmente. Pretendí aprender de mis desventuras, pero, como lo que te he contado, emprendí en total 7 viajes. El califa ordenó a los cronistas que escribieran mi historia y la depositaran en la biblioteca del palacio para que sirviera de instrucción a quienes la leyeran. Estuve ausente de mi patria 27 años y solo entonces me arrepentí ante Alá de mi manía viajera y le di gracias por haberme devuelto a mi familia y mi patria. Y aquí tienes, Sinbad el cargador, la historia de mi vida.
El cargador respondió: por Alá, hermano de nombre, no me reprendas por pensar que había adquirido cómodamente tus riquezas. Simbad el marino mandó poner el mantel y dio un festín que duró varias noches. Y después invitó a permanecer a su lado, como mayordomo de su casa, a Simbad el cargador. Y ambos vivieron fraternalmente hasta que fue a visitarlos la que destruye las alegrías, la amarga muerte. Cuando Sherazade acabó de contar la historia, Simbad el marino se cayó sonriendo. Entonces la pequeña doña Sada se levantó de la alfombra en que estaba acurrucada y dijo a su hermana: «Oh, Sherazade, hermana mía, qué temerario era Simbad el marino». Y Sherazade dijo: «No creas, oh rey afortunado, que todas las historias que has oído hasta ahora pueden valer tanto como la historia de Alí Baba, que me reservo para la noche próxima, si quieres».